Vamos a dividir un poco la conferencia. Primero, una breve introducción acerca de la ciencia y la pseudociencia. Después vamos a hablar sobre los métodos y los resultados a los que ha llegado cada una de ellas. Luego, alguna parte de los principios filosóficos que sustenta la ciencia y la pseudociencia. Vamos a hablar un poco sobre la fantasía también, sobre la imaginación. Vamos a hablar de los aspectos sociales y las consecuencias de la ciencia y la pseudociencia a nivel social. Y vamos a terminar con la séptima parte de la teoría final, de por qué elegir la ciencia. Bueno, agradezco en primer lugar a la Asociación de la Astronomía que ha permitido que no solamente esta conferencia se dé, sino el siglo que viene. Bueno, en el presente ha resurgido la moda de despotricar contra la ciencia. Filósofos, escritores y otros intelectuales han lanzado una ofensiva anticientífica digna de los tiempos más bárbaros y retrógrados de la historia de la humanidad. Recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar al escritor Ernesto Sábato explayándose sobre los daños que la ciencia le ha causado a la gente. Contaminación, bombas nucleares, radiaciones, es decir, enormes perjuicios. Recomienda volver al pasado, cuando la vida era más agradable y uno vivía con suerte hasta los 40 años, arreciaban las pestes, se quemaba gente por ir en contra de creencias mágicas, las comunicaciones más rápidas eran vía caballo, y la vida era más fácil siendo cadáver antes que normal. Es decir, no olvidemos que socialmente hay una gran discriminación. El epiléptico era un poseído por el demonio. Cualquiera que manifestara una característica anormal era automáticamente discriminado y corría el riesgo de morir. De la misma manera que se critica a la ciencia como responsable de la bomba atómica, podríamos decir que la literatura es responsable de la publicación de Mi lucha de Adolf Hitler, es decir, responsabilizar a la literatura por los males que ocasionó a la humanidad Hitler. Entonces, es englobar y darle una responsabilidad totalmente fuera de sentido a la ciencia. En todo caso, podrá haber algún científico, algún tecnólogo, o algún ideólogo, o algún político que se ocupe de darle malos fines a los descubrimientos científicos. Pero así como no podemos decir que la literatura es la causa del nazismo, tampoco podemos decir que la ciencia es la causa de la bomba atómica. Como dice Gregorio Klimovsky en un artículo, cualquiera que quiera ser escuchado y aplaudido no tiene más que subirse un banquito en una plaza de intelectuales y despotricar contra la ciencia. Porque es fácil decir, claro, la ciencia es responsable de la bomba atómica, de las radiaciones, de la contaminación, etc. ¿Y quién va a estar en desacuerdo con eso si no conoce la otra parte de la verdad? Entonces, voy a intentar mostrar las diferencias entre ciencia y pseudociencia, haciendo un análisis de cada una de ellas. ¿Qué se proponen? ¿Qué métodos se utilizan? ¿En qué presupuestos filosóficos se basan? Y a fin de cuentas, ¿a qué han llegado ambas? Pero mi principal interés es intentar demostrar por qué uno debe optar por la ciencia y no por la pseudociencia. Este es el punto principal de esta conferencia. Y bueno, definimos pseudociencia justamente como la falsa ciencia, aquella disciplina que se hace pasar por ciencia y no lo es. Es evidente que a lo largo de la historia las propuestas mágicas han sido mucho mejor recibidas que las realistas. A riesgo de soportar el estigma de pesimistas, soberbios, cerrados y herejes, los hombres con mentalidad científica se fueron abriendo paso entre la maleza filosófica, religiosa e ideológica, generalmente hostil a las verdades incómodas. Incluso algunos científicos se abrieron paso dando la vida. No olvidemos los casos de Giordano Bruno, el caso de la famosa revelación de Galileo, que tuvo que humillar ante el poder religioso por sustentar una verdad. El éxito de la ciencia es visible a través de logros tecnológicos. Cuando digo éxito me refiero a la eficacia. No estamos hablando del éxito artístico o de ser primero en el rating, ¿no? Pero no debería ser únicamente así, es decir, no se debería ver a la ciencia nada más que a través de lo que ha aportado a la tecnología. La teorización, la lógica, la formalización matemática y el método son las herramientas fundamentales, aunque a veces permanezcan ocultas al gran público. Quiere decir que hay un gran trabajo que se está haciendo atrás.
que no tiene que ver con los aparatos, no tiene que ver con los telescopios, no tiene que ver con la televisión, tiene que ver con un trabajo de teorización, trabajo mental que hace el científico. Olvidemos por un instante de la computadora, los radiotelescopios, los microscopios electrónicos, la televisión, etc. Y haciendo justicia, consideramos que se puede hacer ciencia sin el aparataje tecnológico. Tratemos de no confundir un método con sus logros. No confundamos el deseo de obtener conocimiento con el deseo de obtener poder. Einstein no quería la bomba atómica. Einstein había hecho un descubrimiento que después las bases fueron utilizadas, pero el objetivo de Einstein era obtener conocimiento, no obtener poder. No nos engañemos con los distratos. El pensamiento mágico parece inmune e impermeable a estos avances del conocimiento. Incluso a veces pareciera que la magia resulte con más fuerza cuanto más éxito logra el pensamiento racional. Esto se vio claramente a fines del siglo pasado, cuando toda la corriente mecanicista que existía en ciencia dio como resultado una contrarrevolución que fue el surgimiento del espiritismo, la metafísica, la parapsicología y demás. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. 5 preguntas. ¿Me creerían ustedes si les dijera que tomar un vaso de whisky nos emborracha más que tomar una millonésima parte de él? ¿Me creerían si les dijera que sin tomar nada, ni una sola molécula de alcohol podrían sentir la borrachera? ¿Me creerían si les digo que el alcohol cura el alcoholismo? A cualquiera le parece un disparate. Eso es lo que se deduce de la homeopatía, en el pseudociencia. Segundo, y si les dijera que uno puede modificar a distancia el sistema inmunológico de otra persona sin que ella lo sepa y sin que medie nada, excepto nuestra psique, difícilmente me lo creería. Sin embargo, eso es lo que sostiene el control mental. Tercero, y si les contara que el planeta Venus rige nuestra vida amorosa y que las guerras se deben al planeta Marte y no tienen que ver con la ambición y las ansias de poder de los humanos, así lo afirma la astrología, y de paso exime al hombre de la responsabilidad. 4. ¿Y qué tal si les solicitase que no se preocupen, que los extraterrestres me acaban de comunicar por vía telepática que en el año 2000 viene el reino de la armonía cósmica y se acaban las enfermedades, la contaminación y las guerras? Mensajes de este tipo abundan entre los contactados, entre comillas, con la reina. Y ahora viene la quinta pregunta, que es la más incómoda de todas. Estas 4 fueron preguntas a lo mejor disparatadas, pero la quinta es la más incómoda de todas. ¿Por qué no me creerían ustedes si después de todo hay varios profesionales universitarios y hasta científicos que sostienen esta fantasía? Esa es la más incómoda de todas y es la que la comunidad científica de una vez por todas tiene que enfrentar. Porque si en la universidad los profesionales, los docentes e inclusive algunos científicos entre comillas difunden esta barbaridad, ¿por qué no le van a creer a cualquiera? Si dentro de la universidad está inmerso el germen de la pseudociencia. Esa es una pregunta que suele resultar incómoda a los científicos, pero que hay que hacerla, es una autocrítica. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación para darnos una idea de cómo la gente ve la ciencia. Cerremos nosotros y pensemos en la ciencia, o hagamos la pregunta a cualquier amigo que tengamos. ¿Qué se imaginó cuando cerró los ojos? Trató de imaginar la ciencia. La mayoría de la gente tiene una idea difusa de lo que es la ciencia, pero tiende a relacionarla con lo exacto, con lo físico, o con algo que utiliza aparatos complejos y de precisión. Ese algo, entre comillas, no está bien definido, pero digamos que lo que sale de un laboratorio que dispone de instrumentos complicados y de profesionales que investigan está científicamente comprobado. Ustedes pusieron a hablar la frase, está científicamente demostrado todo el tiempo. Por ejemplo, si aparece una noticia diciendo que el observatorio X ha descubierto la galaxia Z, la cual se encuentra a 100 millones de años luz de la nuestra, seguramente se pensará que la existencia de esa galaxia está científicamente demostrada. ¿Por qué? Y salió del prestigioso observatorio X y fue fotografiada. ¿Qué más pretendemos? Esta visión de la ciencia presenta varios errores conceptuales. De hecho voy a mostrar 3. Primero, la ciencia no es una cosa, ni un conjunto de aparatos, ni el producto de ese conjunto. La ciencia es un sistema ordenado de proposiciones
que intenta brindar una visión coherente, unitaria y veraz del universo. Coherente porque apela a la lógica, unitaria porque pretende comprenderlo en general, y veraz, bueno, porque tiende a acercarse paulatinamente a la verdad. Para eso se vale de un método que básicamente consiste en observar un hecho, intentar describirlo o explicarlo, es decir, hacer una hipótesis sobre él y luego someter esa hipótesis a prueba. Quiere decir, observar, hacerse una idea de qué puede ser lo que está pasando ahí y esa idea después llevarla a la prueba. Para observar, es decir, medir, observar, observamos no solamente la observación visual, sino medir, controlar, chequear. Es necesario contar con instrumentos fiables y precisos, pero estos son solo herramientas, no son la esencia del mundo. Al proponer una hipótesis, esta debe ser formulada de la manera más simple, lógica y adecuada a la realidad, creando la menor cantidad de conceptos posibles. Puede ser que no nos proponemos explicar nada, sino simplemente describir algo, porque podemos hacer una hipótesis descriptiva en vez de hacer una hipótesis explicativa. Solamente queremos describir cómo se produce algo, pero no por qué, no queremos explicarlo. Si pretendemos que nuestra hipótesis sea científica, es necesario que pueda ser puesta a prueba. Si no, no es una hipótesis científica. Es decir, la hipótesis debe ser comprobable, debe ser contrastable con la realidad. Y que trate de problemas resolubles. La ciencia no puede tratar con problemas resolubles. En principio tiene que ser resolubles o resolubles potencialmente en el futuro. Frecuentemente nos encontramos con presuntos científicos examinando problemas irresolubles, del tipo, por ejemplo, ¿tienen agua Los Ángeles? ¿O cuántos duendes entran en un metro cúbico? ¿No? Ese tipo de problemas me parezcan ahora exagerados, no estoy exagerando por propósito. Pero suele pasar que a veces nos planteamos problemas que ya de entrada son irresolubles, entonces es en vano todo lo que viene atrás. La prueba va a corroborar, es decir, confirmar o refutar, rechazar la hipótesis propuesta. Si afirmamos algo que no puede ser corroborado y no puede ser refutado, nuestra propuesta no es científica. Pongamos un ejemplo. El nombre de una persona está relacionado con su altura. Propongo esa hipótesis. Pongamos que nosotros, después de una observación, decimos, bueno, yo creo que el nombre de la persona está relacionado con la altura que tiene. Esta afirmación, en principio, es una hipótesis que es comprobada. Es una hipótesis contrastada. Puede ser puesta a prueba. Tomamos entonces el grupo de personas con el mismo nombre y comparamos sus alturas probables. Luego llegamos a la conclusión de que no hay diferencias significativas entre las alturas de los distintos grupos. Entonces, ¿qué pasa? No encontramos ninguna diferencia, hemos refutado la hipótesis. El nombre de una persona no tiene nada que ver con la altura que tiene, por ejemplo. Un ejemplo que tiene muy burdo. Y hemos refutado esta hipótesis científicamente con un método que es independiente de las ideas que tenemos. Es decir, es independiente de que al investigador le guste o no que las personas sean altas o no sean altas, o le guste o no que esté relacionado a la altura con el nombre. Es independiente. Y aparte otra cosa, lo puede corroborar cualquiera en cualquier parte del mundo. No es un conocimiento oculto. Bueno, ahora, si acá hay presente algún metodólogo o alguna persona que se dedique a la investigación científica, seguramente me va a retar porque no es tan fácil como yo digo la cosa, ¿no? O sea, hace falta tener controles rígidos, la evaluación estadística tiene que ser precisa, hay que saber cómo seleccionar a las personas, etc. Hay una serie de reglas metodológicas que ahora no las digo para ahorrar tiempo. Bueno, ese era el primer punto, es decir, la ciencia no es una cosa, tampoco hay que confundirla con los aparatos y demás. Segundo punto, la ciencia reniega del principio de autoridad. Este es un punto importante. No interesa quién afirma algo, sino lo que afirma y qué argumentos usa para sostener tal cosa u otra. El observatorio X, o el profesor Fulano, por ejemplo, no garantizan nada, por más prestigioso el observatorio X y por más título que haya acumulado el profesor Fulano. Eso es algo que hay que tener bastante claro
porque últimamente hubo una anécdota en la Sociedad Científica Argentina. Mario Busto, cuando vino al país en una conferencia, y sin querer produjo un hecho premonitorio, tuvo una precognición, porque en el medio de la charla hubo un problema con el sonido. Entonces se sintió un ruido grave y muy fuerte. Entonces se sobresaltó así y dijo: ¿qué pasa? ¿Tienen un animal prehistórico arriba? Y realmente había hecho una premonición, porque después nos habíamos dado cuenta que todas las personas que asistían ahí, entre los cuales había muchos profesionales, cuando les tocaba el turno de hacer preguntas, no eran preguntas, eran tratados, eran disertaciones acerca de los títulos que tenían, todas las universidades que habían pasado, los viajes a Estados Unidos que habían hecho, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la ciencia y fuera de la ciencia, no hay que respetar el principio de autoridad. El recordar y repetirse el punto 2, y perdonen la ironía o la broma, es un potente revitalizador neuronal, evita el achatamiento y las caries en la corteza cerebral, a la vez que funciona como un eficaz antídoto contra la estupidez, que es un mal virósico, pero que no es virósico, porque es altamente contagioso. Es altamente contagioso. Siempre estamos observando congresos, conferencias, donde lo único que se hace es decir: yo estuve en tal lugar, yo tengo tal título. Entonces, los descubrimientos de la ciencia no tienen que ver ni con el lugar de donde salen, ni con quién los trae. Importante, por eso ahí, en la diferencia entre ciencia y pseudociencia, ponemos justamente que una de las características de la ciencia es referir argumentos, y en la pseudociencia a respetar a la autoridad. Tercer punto, la ciencia, y esto tenía que ver con lo que dije al principio sobre el metro sábado y sobre tantos otros que descorrigan contra la ciencia no es la aplicación de los conocimientos científicos, no debemos confundirlos, y esto va por aquello de que la ciencia se encarga de la bomba atómica, de la contaminación y de tantas características, como se suele escuchar. Exponernos a lo desconocido es parte de la aventura científica. Si no nos exponemos a lo desconocido y no nos hacemos los descubrimientos, somos oscurantistas. Si alguien descubre algo y no lo da a publicación o no lo quiere dar a luz, o es más, alguien censura esa publicación, ese conocimiento, es oscurantista. No hay argumento que valga para defenderlo. Lo que sí vale es la decisión ética que puede tomar cada científico. ¿Me dedico a investigar eso? Bueno, entonces me atengo a las consecuencias. Y si no, decido no investigar. Un descubrimiento no es bueno ni malo. La electricidad se puede usar para matar o para salvar una vida. Una propuesta alternativa es volver a la Edad Media o a la de piedra y disfrutar de las pestes, un promedio de vida de 30 años, creer que las tormentas son castigos de los dioses y que la epilepsia es una posesión diabólica. Esa es la alternativa que nos queda si no queremos probar el conocimiento que sale de la ciencia y no queremos aventurarnos a descubrir. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los métodos y los resultados. La ciencia pretende obtener conocimiento confiable, coherente y adecuado a la realidad. Busca leyes que puedan explicar el comportamiento de las cosas y los seres vivientes. Aplica la lógica, recurre a la prueba, cambia, está en permanente evolución. Ejemplo, el sistema heliocéntrico de Copérnico, la Tierra dejó de ser el centro del sistema solar y mucho más del universo. Entonces, siguió el sistema heliocéntrico de Copérnico en astronomía, en física, leyes de gravitación universal de Newton, teoría de la relatividad, teoría cuántica, en biología, teoría de la evolución y la selección natural darwiniana, descubrimiento de la estructura del ADN y sus implicaciones para la biología molecular, descubrimiento de la circulación sanguínea, establecimiento del cerebro como centro del pensamiento y la emoción. Es decir, vemos hoy que el universo es completamente distinto al que había hace 300 años. Y eso no fue a base de plegaria o a base de invocar fuerzas mágicas, fue a base de trabajo, que costó mucho. Pero hay una evolución, y ahí lo vemos entre las características que no comparten la ciencia y la pseudociencia. La adecuación a la realidad en ciencia es fundamental, se debe cumplir con el principio de adecuación a la realidad. Para ello tenemos que suponer que la realidad existe, ahora lo vamos a ver. En la pseudociencia no, se abstiene del principio de la realidad.
Con respecto a la lógica, lo que decíamos, la ciencia necesita de la lógica, por supuesto, tiene que ser una visión coherente. En cambio, la pseudociencia pocas veces requiere de la lógica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos armar una estructura lógica, pero que sea pseudocientífica, es decir, que no se adecue a la realidad, que no se adapte a la realidad, que no cumpla el principio de realidad. Pero en la mejor cantidad de veces se utiliza la lógica en la pseudociencia. Y seguimos, la pseudociencia en cambio, aunque tiene la pretensión de obtener conocimiento confiable, ¿por qué? Estamos cansados de ver, ¿por qué digo que tiene la pretensión de obtener conocimiento confiable? Porque pretende curar gente con la imposición de manos, porque pretende que un talismán le va a solucionar la vida a alguien. Entonces, pretende obtener conocimiento confiable. Lo que pasa es que no lo logra. El hecho de estar o no adecuada a la realidad no le preocupa y se abstiene de utilizar la lógica salvo en casos especiales. Utiliza la intuición. La pseudociencia se basa en utilizar la intuición y la irracionalidad. No busca leyes, mientras que la ciencia sí. De la pseudociencia no ha salido ninguna ley, a no ser los caprichos dictados por la pseudociencia, por decreto, que se aceptan en forma dogmática. Es decir, el líder de tal escuela dijo tal cosa, por lo tanto es verdad. Reniega de la prueba en la mayoría de los casos porque no le interesa investigar sino confirmar. Ahí tenemos otra actitud, es decir, le interesa, perdón, me equivoqué allá. En la pseudociencia lo clásico es la creencia. La pseudociencia se compone de una comunidad de creyentes. En cambio, la ciencia se forma con una comunidad de investigadores y también creyentes. Porque también tiene sus creencias. La diferencia es que unos investigan y los otros se quedan nada más con la creencia. Bueno, no cambia, eso es evidente, se mantiene inmutable, no evoluciona. Aunque a veces hay cambios en la carrocería, como lo llamamos, ¿no? En la cáscara, nunca fundamental. Ejemplo, la hipótesis central de la astrología permanece intacta. Hace más de 4.000 años que los astrólogos no la pueden probar. En cambio, los astrónomos y los científicos la han refutado varias veces y los astrólogos no se enteraron. No están enterados. Siguen haciendo astrología, siguen pensando que Neptuno influye en mi vida, siguen publicando los horóscopos, siguen haciendo las cartas natales. No se enteraron después de 4.000 años, que la astronomía ya la ha refutado. Acá lo saben más que en ningún otro lugar. La parapsicología sigue tan infundada como hace 130 años. En contraposición con los espectaculares progresos de la neurociencia, la parapsicología continúa jugando con variables que no puede controlar, cambia periódicamente sus diseños, introduce supuestos nuevos fenómenos, les cambia de nombre, pero no avanza, no produce resultados consistentes y permanece en el barro teórico característico de todas las pseudociencias. Es decir, no está mal investigar en la parapsicología, no está mal investigar en la astrología, pero hay que investigar. Y si después de 130 años no llegamos a un conocimiento confiable, coherente, no llegamos a repetir ni un solo experimento, y después de 4.000 años seguimos entendiendo que los planetas nos afectan, entonces, evidentemente hay un carácter dogmático que se señala allá de la pseudociencia, mientras que en la ciencia claramente se habla de verdades provisorias. Y esto de verdad es tomado con mucha cautela, porque la verdad es algo que es un concepto, ¿no? Nadie sabe si existe la verdad o no. Un concepto, pero en sí se trata de aproximaciones sucesivas a la verdad. Justamente lo lindo es que la verdad no llega nunca. Porque si llegáramos a la verdad total, ¿qué pasa? Se acaba la investigación, se acaba el interés, se acaba la curiosidad, lo sabemos todo. En cambio, en la pseudociencia permanece el dogma. Es decir, hay alguien que estipula, o un gurú, un profeta, lo que fuera, que la verdad es tal y de ahí para abajo no se puede discutir. Y si se discute, uno corre el riesgo de ser expulsado, o en otras épocas peor. Bueno, ya que hablamos de las verdades y de los principios filosóficos, vamos a ver que en la ciencia existen una serie de principios que tienen que ver con la realidad. Si uno cuando hace ciencia, o cuando se dedica a cualquier otra actividad, tiene unos presupuestos que, como bien decía la otra vez Mario Buque en una conferencia, uno no sigue los principios y a veces hay que explicitarlo. Por ejemplo,
A alguno le va a parecer un disparate, pero un presupuesto filosófico importante es el que dice que el mundo existe independientemente de nosotros. Si nosotros creyéramos que el mundo no existe independientemente de nosotros, es decir, que todo es producto de nuestra conciencia, no estaríamos estudiando el mundo, nos estaríamos estudiando nosotros mismos. O sea que la única ciencia posible sería la psicología y de uno aparte. Pero el científico presupone que hay una realidad externa, que las cosas ya existen independientemente de que nosotros existamos. Sin embargo, hay toda una corriente idealista que dice que no. Los filósofos idealistas sostienen que todo existe solamente en nuestra conciencia. Pero bueno, nosotros tenemos una prueba indirecta en los cementerios, ¿no? Sabemos que hay un montón de gente que se murió y sin embargo el mundo sigue existiendo, el mundo sigue andando, como decía. Quiere decir que eso es una cosa que nosotros la tenemos que adoptar como una postura para empezar a investigar. ¿Qué vamos a investigar si no existe nada? Tenemos que suponer que lo que vamos a investigar existe. Ahora, ya sé que, claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué pruebas tenés de que esto suceda así? Bueno, en el final de todo no hay ninguna prueba, porque es un asunto filosófico que pertenece a la ontología, es decir, a aquella rama que se ocupa del ser, si las cosas son o no son, etc. Vamos a suponer que esto existe. Tenemos pruebas. Después el otro principio es que el mundo está compuesto de cosas. Y algo está compuesto de cosas. No está compuesto de fantasmas o de conceptos. Está compuesto de cosas. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar qué son las cosas y qué no son las cosas, tenemos los objetos concretos y tenemos los objetos conceptuales, que no son cosas. Por ejemplo, cuando decimos los números, los objetos conceptuales, los objetos abstractos, son símbolos, pero no existen en la realidad. El número 1 no existe, el número 2 tampoco, y ninguno de los números existe, son símbolos. Lo que hacemos nosotros es fingir que esos números existen. Eso sí está acá dentro, eso está dentro de nuestra conciencia, de nuestra cabeza. Nosotros fingimos que existe el número, pero el número 1 no existe como tal, a la manera platónica que decía Platón que las formas existían independientemente de nosotros. Tercer principio, las cosas cambian, evolucionan, no hay cosas que no cambien a través del tiempo. De acuerdo a principios que son descubridos, es decir, las cosas no cambian al azar, no cambian porque sí, cambian de acuerdo a principios que pueden ser descubiertos. Después, la explicación de cualquier fenómeno requiere un mecanismo. Y el mecanismo se da en objetos concretos. No hay mecanismos en fantasmas. Hay mecanismos en objetos concretos. Como vamos a un reloj, vamos a ver cómo funciona. Hay un mecanismo, lo podemos explicar, lo podemos describir y sabemos cómo funciona. Pero un fantasma no se puede pretender un mecanismo en un fantasma. Con un objeto conceptual. Y otro principio, ontológico o gnosiológico también, es que las propiedades de las cosas no existen por sí mismas. El color no existe por sí mismo. Lo que existen son las cosas. Después todo lo demás, la forma, el color, etc., son cosas que le agregamos nosotros, son propiedades de los objetos, muchas de las cuales no surgen sino hasta un determinado nivel. Por ejemplo, los átomos no tienen conciencia, las moléculas tampoco, las células tampoco, los organismos inferiores tampoco, pero sí ha desarrollado conciencia nuestra especie, por ejemplo. O, si quiere, también otros animales. Quiere decir que la conciencia es el resultado, es una propiedad resultante de un nivel biológico particular. Pero nosotros no vamos a suponer que ese telescopio tiene conciencia. No, la conciencia es una propiedad del cerebro, es una función del cerebro. Que sí que hay distintos niveles. La pseudociencia no tiene en cuenta estos principios mencionados y presupone lo contrario. Por ejemplo, pensemos en la parapsicología, el control mental, que con la postura dualista que tienen, ven la psiquis por un lado y el cuerpo por el otro, o el cuerpo material por el otro, o la astrología, que creen fuerzas o influencias que nunca se han detectado, cuyos supuestos efectos se observan en los seres humanos. Quiere decir que una habla de un dualismo entre cuerpo y mente. Y los fenómenos sí son producto de la mente, que anda por ahí dando vueltas, no sabe por dónde.
Igualmente que las fuerzas imaginarias que tienen los planetas sobre nosotros, o las influencias imaginarias. Bueno, vamos a la fantasía, y esto tiene que ver con los científicos también, ¿no? O con la imagen que la gente tiene de la ciencia. Se suele tener la idea de que los científicos son seres de guardapolvo blanco que miran por un microscopio, parcos, solemnes, distantes del mundo cotidiano y reacios a las emociones, como si fueran robots inmersos en un engranaje monumental llamado investigación científica, donde no hay cabida para la imaginación y la fantasía. Este es el primer estereotipo que debemos deshacer si queremos abandonar el camino del prejuicio. El científico precisa de la imaginación y de la fantasía como cualquier otra persona, sea poeta, arquitecto, vendedor o comediante. ¿Cómo surgirían nuevas teorías y descubrimientos si no fuera por la imaginación? Por otra parte, en lo referente a los sentimientos y a las emociones, los científicos no se diferencian de los demás. Así lo muestran las grandes controversias, los interminables debates, la perseverancia y la lucha por la defensa de un nuevo punto de vista frente al rechazo del resto de la comunidad. Poseer una mentalidad racional, crítica, objetiva, no implica negarse a la fantasía o no poder disfrutar de una película de ciencia ficción o rechazar el arte. El problema radica en confundir la realidad con la ficción y basar nuestras creencias, actitudes y comportamientos en esta percepción errónea. Aunque cada uno tiene el derecho de vivir en el limbo que le plazca, de lo que quiera, no es tan sencillo y llano cuando adquiere dimensiones sociales. Acá entramos en el aspecto social de la cosa. Una cosa es creer que mediante la imposición de manos se puede curar el SIDA y otra cosa es hacérselo creer a los demás. Es muy diferente. Si uno escribe un libro titulado Mi viaje a Andrómeda y no hace la advertencia de que se trata de una ficción, el lector lo puede tomar como algo real y no como un relato fantástico. Sucede más o menos algo parecido como el prestidigitador que se presenta en la televisión diciendo que tiene poderes mentales y en realidad es un mago ilusionista. Si él no lo advierte, se corre el riesgo de que todos piensen que tiene poderes sobrenaturales o poderes paranormales. Entonces, para ir finalizando, siempre ha existido la curiosidad. La actividad científica es una prueba de ello. El científico es curioso. Y ojo que todo esto que estoy diciendo no excomulga a los científicos, o no exime o no perdona a los científicos, que también de vez en cuando suelen tener este tipo de actitudes, por recurrir a la autoridad, etc. O sea que no estoy sacando todo. Lo que pasa es que la ciencia tiene una característica que no la tiene la ciencia, y que es la autocrítica y la autocorrección. La ciencia se autocorrige. Y cuando se ve que alguien está equivocado y punto. Traerá controversia, traerá pelea, traerá un montón de cosas. Pero la verdad termina imponiéndose a través de la discusión racional, de la prueba o del experimento. En la pseudociencia no, ni siquiera se plantea la crítica, y así se maneja la pseudociencia. Entonces, la curiosidad existe, y está bien que exista, y nosotros tendemos a fomentar la curiosidad. Entonces nos preguntamos, ¿existe el mal de ojo? Por ejemplo, ¿puede la persona curarnos o librarnos de una enfermedad por el poder de la mente? ¿Influyen los planetas sobre nuestro comportamiento y sobre nuestro futuro? ¿Hay gente que puede adivinar el porvenir? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Podemos comunicarnos con el más allá? ¿Tienen las pirámides poderes especiales? Estas son preguntas que se hacen a algunas personas al observar la realidad cotidiana. Y si digo algunas es porque hay una gran mayoría que ya se las cree haber contestado. Afirmativamente, por supuesto. Solo unos pocos, y me gustaría a todos los que nos dedicamos a la divulgación que fueran cada vez más, se permiten dudar y exigir pruebas acerca de estos supuestos fenómenos. Siempre ha existido la creencia en sucesos mágicos, extranaturales, ocultos, que han cautivado a los humanos, alimentando deseos, paliando angustias, ayudando a sobrellevar la pesada carga de la rutina diaria. Pero una cosa es nuestro sufrimiento y otra cosa es la realidad. Una cosa es el mundo de nuestros deseos y otra el mundo objetivo, lo que nos sucede en la naturaleza. Tendemos a entrelazar estos dos puntos, creyendo ver conexiones en donde no las hay. Es frecuente oír decir a alguien, a mí me pasan todos, ¿no? Pesimista, a mí me pasan todos. O soñé con tal número, lo jugué y salió la lotería ese número. O justo cuando murió fulano se paró el reloj.
como si detrás de esos relatos hubiera alguna fuerza oculta, algún designio desconocido que hizo que las cosas resultaran así. Muy poca gente atribuye estos hechos a la casualidad. Hoy se escucha muy a menudo decir que no hay casualidad sino causalidad. Y con esas falacias se pretende engañar a la gente. En realidad la casualidad hay, es parte de todos los días. Si la casualidad no existiera, los juegos de azar no tendrían sentido. Se hubieran fundido todos los casinos, el loto ya lo hubiera ganado todo el mundo y no tendría sentido. Quiere decir que los procesos azarosos y aleatorios existen. Es muy fácil darse cuenta de que si esto último fuera cierto, ya hubieran saltado la banca de todos los casinos, los cuales siguen trabajando y ganando dinero gracias a que existen hechos fortuitos, casuales, accidentales. Cuando nos ocurre un hecho insólito, raro, que parece ir en contra de las leyes naturales, buscamos una explicación. Esta explicación, entre comillas, muchas veces no explica nada, sino lo que ya creíamos con anterioridad. Por eso nosotros decimos que la actitud del pseudocientífico es creer y confirmar antes de investigar. En vez de esclarecer, nosotros buscamos confirmar una creencia que ya la teníamos. Si el hecho es tan insólito que desafía todo lo que creíamos, pues bien, inventamos, creamos, imaginamos. Pero rara vez buscamos racional y objetivamente lo que nos pasa. Rara vez. Los ilusionistas y los prestidigitadores saben de ello. Ellos viven y divierten al público gracias a que somos muy malos observadores. ¿De dónde sacó la paloma al mago, por ejemplo? ¿A dónde fue a parar el pañuelo que recién tenía en la mano? ¿Cómo hace flotar a esa persona en el aire? No somos expertos y por lo tanto no podemos contestar estas preguntas. Pero suponemos que hay un truco, que hay una técnica que está debidamente estudiada que produce una ilusión. Esta suposición es muy importante. Si la persona que efectúa el truco se presenta como ilusionista, que es lo que estábamos hablando antes, lo tomamos como tal y punto. Es un ilusionista, es un mago y lo está divirtiendo. Pero ¿qué pasa si se presenta como médium, como adivino, como curador, como mentalista o como gurú? Al aparecer como un dotado o superdotado, la situación cambia radicalmente. Primero, nadie visita a un mentalista o curador porque sí. Siempre hay de por medio una enfermedad, un problema afectivo, económico, etc. Segundo, si estamos frente a un problema, nuestro juicio crítico y racional está deteriorado. No pensamos con la cabeza. Tercero, no vamos a ver un espectáculo. Lo que pasa en el consultorio lo vamos a jugar como verdadero. No vamos con la mentalidad de llegar a un divertimento. Vamos a que nos salven de un problema. Cuarto, depositamos nuestra confianza en el mentalista. Él va a resolver nuestro problema. Él sabe de esto. Él tiene conocimientos ocultos para nosotros. Le otorgamos una autoridad antes de comprobar los resultados. Si alguien efectúa como presentación un par de trucos sin decir que son tales, el impacto que causa es incomparablemente mayor. Un buen comienzo para adentrarnos en este fascinante mundo es reconocer que somos falibles, pobres testigos, observadores defectuosos, grandes fantasiadores, etc. Se supone que creer en los postulados de la astrología, la parapsicología, la numerología, la mancia, etc. es una libre elección. Y para mí no es una libre elección. La situación es poco alentadora con respecto a la decisión o capacidad de decisión sobre cualquier asunto en general y sobre lo que nos ocupa en particular. Y para elegir hay que tener opciones. Si a mí todo el tiempo me muestran solamente una cara de la moneda, no sé cuál es la otra, por lo tanto no estoy optando. Creo que estoy optando. Estoy fingiendo, pero aquí está una de las claves para comprender el auge y proliferación de las llamadas pseudociencias. Falsas ciencias. La opción que se presenta casi con exclusividad es la del fraude, la ignorancia y el charlatanismo. Entonces, vamos a llegar al final diciendo lo más importante de esta charla, que es por qué creo yo y creemos nosotros los del CAIR que debemos elegir la ciencia en cambio de las otras ciencias. Si bien uno tiene la libertad de elección, como decimos antes, de estar en el tipo que le plazca, el problema es cuando uno lo quiere aplicar sobre los demás. Yo veo una postura ética del por qué, a mí me parece, y a nosotros los del CAIR nos parece que hay que elegir la ciencia. Elegimos la ciencia porque nos permite desarrollar nuestra capacidad crítica, dudar, razonar, preguntar y probar nuestras ideas. Elegimos la ciencia porque hay que transmitir el conocimiento de manera eficaz, sistemática y coherente, y ese conocimiento debe provenir de investigaciones sólidas y confiables. Elegimos la ciencia porque hay que
suplantar el miedo a lo desconocido por la genuina curiosidad. Elegimos la ciencia porque sí, la psicología es la ciencia, pero hay que hacer una salvedad. Es decir, la psicología es una ciencia que algunos investigadores, algunos filósofos dicen que es semiciencia todavía, que no ha logrado poder dar una explicación de los mecanismos del pensamiento, estamos hablando de la intuición, la creatividad, la memoria. ¿Por qué? Porque la psicología durante mucho tiempo se mantuvo desligada de la biología, como si fueran dos cosas que pertenecen a un organismo diferente. Y no, el cerebro está en el cuerpo, el cerebro es un órgano que tiene función. Entonces, el presupuesto errado de la psicología fue presuponer que la mente era independiente del cerebro. Entonces así se fue postergando el desarrollo de la psicología. Y ahora, el que quiere ser psicólogo y quiere estudiar psicología de verdad, como ciencia, tiene que inevitablemente pasar por la neurología, la psicofisiología, la psicobiología, es decir, la neurociencia en general. No hay psicología si no se estudia el sistema nervioso, que para algo lo tenemos. Entonces, se considera una ciencia, porque a pesar de que ha sido obstaculizada por corrientes implantistas, la psicología ha logrado progresar y hoy una de las ramas de la psicología, que es la psicofisiología, es la que tiene una masa más espectacular. Claro, digamos que dentro de la psicología existe una práctica. Por supuesto, hay miles de estudios sobre la emoción, sobre el afecto, inclusive, a nivel del sistema nervioso, sabe que el sistema límbico es sobre las emociones, mucho, y particularmente en psicología comparada, que se refiere al estudio del comportamiento animal. A veces se puede extrapolar eso, a veces no, pero se ha descubierto, por ejemplo, que una persona no aprende si no está motivada, y en la motivación influye la emoción. Entonces no podemos tratar las cosas separadas, no podemos decir, vamos a estudiar ahora la emoción, vamos a estudiar después el pensamiento racional. No, las cosas se tienen que estudiar con una visión conjunta. Pero es parte de verdad lo que vos decís, porque la psicología o la ciencia no se ha ocupado, y eso ha sido un prejuicio de la ciencia, no ocuparse de la emoción, del afecto, del amor, que son todas manifestaciones psicológicas. ¿Y qué pasa? Lo vemos, lo que pasa con toda la pseudociencia. Cuando la ciencia deja un vacío, ese vacío se llena con basura, que puede ser los más variados tipos. En el tema de la psicología ha sido un grave error de la ciencia no haberse dedicado más temprano al estudio. Se empezó a estudiar, por ejemplo, el pensamiento racional, la inteligencia, todo lo que podía ser cuantificable. Ahora se sabe que hay cosas que también son cuantificables y se puede estudiar. La metafísica, ¿cómo se encuadra? No, la metafísica es una rama de la filosofía que justamente estábamos hablando nosotros, cuando hablamos acá, por ejemplo, de los principios filosóficos, estamos haciendo metafísica. Estamos hablando de algo más de lo que podemos comprobar. Cuando nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, yo creo firmemente que esta silla existe, estoy haciendo metafísica. Yo puedo no estar seguro, porque en realidad uno me va a decir, no, pero vos lo que ves de la silla es el reflejo que produce la luz en tu retina, por lo tanto vos sabés si está ahí. Sí, pero yo la voy a tocar. Sí, pero puede pasar que tengas una alucinación táctil y eso, y así sucesivamente. Pero hacer metafísica está bien a mi criterio cuando uno hace metafísica especulativa, pero no basada en la especulación salvaje, en la especulación porque si no cabe cualquier cosa. Si no, yo le cuento a usted que ayer estuve conversando con un dragón y usted me tiene que creer, si cree en todo lo que decimos. Ahora, ¿por qué da la casualidad que me creen más cuando yo digo que esta silla existe que cuando digo que hablo con el dragón? Igualmente las dos cosas son suposiciones metafísicas, yo estoy presuponiendo algo. Por eso no es verdad que los científicos no tengan creencias. Tienen que haber toda una postura de creencia. Lo que pasa es que esas creencias no se transforman en verdades irrefutables y en axiomas que son inmodificables. Por ejemplo, cuando hablamos de temas que van más allá de lo físico, la vida después de la muerte, la existencia de los fenómenos parapsicológicos, a los científicos y a todas las personas en general, los científicos
científicos son personas, a pesar de que a veces parezcan otra cosa. ¿Les gustaría que exista la vida después de la muerte? ¿A quién le gusta morirse? A ver, que levante la mano que se quiera morir ya. Nadie levanta la mano. Entonces todos queremos morirnos y tener una vida posterior, que haya vida después de la muerte, ya sea, no importa las diversas. Hasta el momento, puede ser que sea el único. Hay indicios de que hay animales que dentro de sus sociedades han adquirido una cierta conciencia. A pesar de que no se puede hablar de que haya la misma conciencia que nosotros tenemos. Lo que pasa es que no han desarrollado, bueno, todas las habilidades que nosotros hemos desarrollado, como tenemos escrito, como, bueno, la capacidad de reflexionar y crear una lógica, etc. Pero no creemos que somos los únicos que poseemos conciencia. Por lo menos en un nivel rudimentario se sabe que hay algunos animales que, si no saben seguramente lo que están haciendo, pero por lo menos tienen bastante idea de lo que sucede en su entorno. Pero bueno, está bien, nosotros tenemos conciencia de que nos vamos a morir. ¿A quién le gustaría? A nadie. ¿A usted le gustaría que exista, por ejemplo, la levitación a través del poder de la mente? Y claro, porque sería mucho más fácil. Por ejemplo, yo ahora no estaría cansado de estar parado, estaría flotando en el aire, dando la conferencia. Entonces sería mucho más cómodo para mí que exista. Pero no existe. Por ejemplo, el Pentágono y el Kremlin, el ex-Kremlin, en vez de gastarse $100.000 millones por año en armas, hubieran gastado mucho menos si tuvieran 2 o 3 personas con poderes psicoquinéticos que, digamos, harían sin curvar los misiles por toda la Tierra nada menos con la fuerza de la mente. Pero eso no sucede. El Pentágono no está plata, porque parece que para que alguien se muera lo tienen que matar. Le tienen que pegar un balazo o tienen que explotar una bomba atómica. No lo matamos pensando acá. Ahora me acabo de enterar que para hacer maleficios hay una máquina. Pero ya no tenemos que ir al curandero o al mentalista. Directamente con la máquina que da todo. Por eso nosotros decíamos acá la evolución de la ciencia en contraste con la no evolución, que evoluciona solamente el envase. Hoy se hacen horóscopos por computadora, entonces parece que fuera científico. Entonces hoy hay aparatos como la magia negra, parece que fuera científico. Porque si el astrónomo utiliza un telescopio, tiene un aparato que cuesta mucha plata, por lo tanto, por analogía, podemos suponer que el pseudocientífico que utiliza una computadora para ser un astrólogo, para hacer una carta natal, también lo está haciendo seriamente. Yo creo que la pseudociencia no hay que dejarla porque el ser humano tiene necesidad de que no suerte. Lo que sí habría que hacer es que la gente se buscara acercarse de forma crítica a la pseudociencia, ya sea por la religión o por la ciencia. Entonces, bueno, acercarse de forma crítica sería... Claro, por eso, pero ¿qué pasa? Vos fíjate, una de las únicas ramas de la pseudociencia, de una disciplina científica que hace experimentos es la parapsicología. De esos experimentos se enteran muy poca gente, porque se publican en revistas muy especializadas, pero es la única pseudociencia que se preocupa por experimentar. Por eso, acá nosotros pusimos cuando si se remite a las pruebas o no, sí, hay una parte que, por eso lo puse que no, pero a veces, la mayoría de todas las pseudociencias, no solamente que no van a las pruebas, sino que la rechazan. Los astrólogos todavía no se enteraron que la astronomía recuperó la astrología hace mucho tiempo. No se enteraron. Pero en el caso de la homeopatía, también es así, no hay pruebas, no hay nada. Claro, con la homeopatía sucede lo siguiente: como lo practican médicos, entonces uno se cree que tiene sanidad. Entonces es a donde yo dije que justamente el título de una persona no estudiado que tenga un título universitario no garantiza absolutamente nada. Hasta el día de hoy, las pruebas que se hicieron para confirmar la presunta acción de la homeopatía no han dado ningún resultado. La refutan completamente, hasta cierto punto. Porque, ¿cómo hago yo o cómo hace usted, por ejemplo, para probarme que en este momento no hay un pájaro violeta dando vueltas por acá? Pruébeme que no es así. No va a poder probar. No lo va a poder probar. Entonces, si nosotros tomamos las variables que se presupone que pueden actuar en la homeopatía, no están.
están. Mucha No sustancia que... La lógica que usted puso por la empatía evidentemente muy mental. Podría hacer también preguntas sobre la relatividad que son totalmente fuera, digamos, de lo que es la experiencia diaria. Y no hablemos de lo que es la mecánica cuántica. Si empezamos a hablar de esto, todavía no se sabe ni cómo interpretar, como el gato de Schrödinger, etc. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la esencia que debemos tener en cuenta? Bueno, son pruebas. Yo no estoy absolutamente de acuerdo con usted. Existe un partido oficial en Inglaterra. Está recurriendo al principio de autoridad. Está diciendo que está en Inglaterra, pero usted le dice que por eso, por otro. No, porque el tema no es decir. Bueno, sí, vayamos a ver. Esas pruebas que han hecho. Yo creo que no existe en Norteamérica homeopatía. Yo creo que no existe. Precisamente por los pacientes farmacéuticos. Es un problema económico para mí. Mire. Claro, es decir, para mí y con respecto a la homeopatía, que yo haya visto desde Europa, en una universidad alemana, no sé, no tengo seguridad en Inglaterra, aquí en una universidad, se estudia la homeopatía desde el punto de vista científico, quiere decir, ver si eso sirve o no sirve, o sea, hay una escuela que trata de estudiar lo que estaba, creo, hablando con respecto a la homeopatía, es que con el nombre de homeopatía, por lo menos acá en Argentina, en 99% de los casos, se hacen prácticas que no son ni homeopáticas ni tienen nada que ver con la homeopatía, independientemente de que si no es esa homeopatía que estamos hablando aquí. O sea, primero había que discriminar entre la homeopatía como disciplina teórica, que es esa que estamos diciendo que hay 2 o 3 centros en el mundo que están tratando de investigar al respecto, y lo que se usa normalmente como medicina homeopática, son 2 cosas totalmente distintas. El 90% de los médicos que practican la medicina homeopática en Argentina son chantas retrasados que lo único que hacen es hacer medicina alopática con otro nombre y le hacen compra de productos en la farmacia donde le dan el correspondiente consumo. Claro, esa es la realidad. A mí no me gustaría entrar en una polémica sobre la homeopatía, no porque... Perdón, yo no voy a aclarar porque estamos diciendo un noche. Sí. Que la gente normalmente está escuchando la medicina. Que está el médico homeopático, está el fisiólogo, está el médico que hace diagnóstico por eso, o sea, el médico por eso hizo tantas otras cosas. Entonces, una cosa es el nombre y qué significa que habría que definirlo. Es homeopatía que ninguna academia, o sea, ninguna escuela de medicina del mundo se usa como parte real. O sea, ninguna escuela de medicina tiene la homeopatía como si no tiene a la alopatía como elemento, digamos, básico de estudio. Ahora, que haya en alguna universidad alguien que se dedique a estudiar homeopatía para poder interiorizarse y ver si eso es sirve o no, o descartarlo, es otro problema. Sí, lo que pasa es que negocio hay en todos lados, entonces decimos, bueno, tal país se opone a la homeopatía porque la debe cambiar. Sí, pero acá y en todos los países del mundo hay miles de laboratorios que funcionan porque la homeopatía existe. Entonces, si hablamos de un lugar, hablemos de otro también. En segundo lugar, hay experimentos que se hicieron para poder corroborar la eficacia de la homeopatía a través de los famosos experimentos de Randelis, que muy sintéticamente había pretendido encontrar una capacidad de memoria en el agua, lo cual le daría un fundamento bastante importante a la homeopatía. Sin embargo, se vio que esos experimentos estaban mal hechos, no estaban bien controlados, se intentaron repetir los resultados y no pasaba nada. Y atrás de la investigación había un laboratorio también. Entonces, el problema que tenemos en este caso es que más difícil es crear la conciencia de que una disciplina es una pseudociencia cuanto más metida está en la cultura popular y cuanto más títulos tiene quien la practica. Es más difícil reconocerla, ¿no? Pero tenemos que sacarnos todos los prejuicios que tenemos, a ir a investigarla, porque ¿qué pasa?
Lo que estamos viendo acá, principalmente, es trabajo que han hecho los científicos. Los pseudocientíficos no se gastan en investigar lo que ellos afirman. No se gastan, créanme que es así. Los que tienen que salir a poder probar todo lo demás, si es cierto o no es cierto, son los científicos. Que se pasan horas y horas hablando a ver si la astrología ha sido lo suyo y que diseñan experimentos incalculablemente grandes como para poder refutar la astrología. ¿Por qué no la prueban nosotros la astrología? ¿Por qué la parapsicología no la prueban los propios parapsicólogos? Que en ese sentido tienen un pequeño mérito de estar haciendo experimentos que no controlan bien, no evalúan bien estadísticamente, etc. Pero por lo menos toman trabajo. ¿Por qué los que practican o enseñan técnicas milagrosas para curar? No lo prueban. ¿Por qué no van a los hospitales y les muestran a los médicos la fórmula para curar el cáncer? Que ellos dicen que lo curan. ¿Por qué no van? ¿Por qué no lo prueban? Empiezo a sospechar que es porque no lo saben, o porque son fraudulentos, o porque son ignorantes, o porque no tienen el conocimiento. Eso es lo que uno sospecha. De manera que lo más difícil de investigar y darse cuenta es que justamente son los que hacen ciencia o los que divulgan la ciencia los que se tienen que ocupar a ver si los presupuestos de los científicos son verdaderos o no. Porque los científicos siguen su trabajo. Ellos ya definieron axiomáticamente, dijeron esto es así y empezamos a curar gente. Así surgen terapias inéfitas, así muere mucha gente por no haber sido atendida a tiempo. Así hay muchas personas que dejan su salud mental, física en manos de cualquier individuo que hace cualquier cosa. Y lo peor de todo, lo más interesante de todo es esto. Por más que alguna vez se pruebe que los actos influyen sobre nuestro organismo, como decía Asimov, a mí no me va a sacar ni un minuto de sueño. Lo que le decían, no me va a quitar ni un minuto de sueño en el que se pruebe que el alma existe o que podemos sobrevivir a la muerte. Porque lo que me interesa a mí es cómo se prueban las cosas, no que se prueben. ¿Cómo hacer para sustentar la afirmación? Entonces no me va a quitar ni un minuto de sueño que mañana venga alguien y me diga, ¿viste que se comprobó que existe la vida después de la muerte? Sí, lo voy a felicitar y me voy a alegrar porque de paso yo sé que después de morir voy a estar vivo. Pero lo interesante es eso, ¿no? Es decir, no tanto probar, que es una parte importante, sino el interesarse por hacer. Sí. ¿Cómo se explica que hoy en la era tecnotrónica o en la era tecnológica cada vez los medios de comunicación masiva den más espacio a los señores llamados chiaristi, como usted quiera llamarle, en lugar de darle mayor tiempo para explicarse, para divulgar masivamente a los científicos, ¿no? Cada vez hay menos espacios en los medios masivos de comunicación para la ciencia y más para la pseudociencia. Y es un problema de ambos. Es un problema de que la comunidad científica no termina de reaccionar frente a todo este auge. Yo no veo que las sociedades de médicos que protesten cuando una persona se presenta en un programa de televisión diciendo que el agua de Tlacote está curando el cáncer o el SIDA. No veo que haya una sociedad el colegio de médicos no se pronuncian los demás científicos frente a personas que dicen que estuvieron en contacto con extraterrestres. Entonces es un problema de la comunidad científica y más importante todavía que es un muy buen negocio. Vende mucho más. Y aparte le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Vos te vas a curar fácil sin hacer tratamiento, sin hacer radiografía, sin hacer análisis, te vas a curar, va a ir todo bien. Entonces, promete maravillas, es barata, no hace falta mucho para entenderla, cualquiera puede acudir y es un gran negocio. ¿Qué más queremos? Si eso no se publicita, ya prácticamente desde que nació tiene la publicidad garantizada. Bueno, yo creo que ya es hora de ir terminando. Les agradezco a todos que hayan venido y les quiero recordar la próxima conferencia del 14 de mayo, Logros de la Astronomía. Muchas gracias por venir.